Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur. Con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Olvidados por la patria que supieron defender, enviados a la guerra e ignorados al volver. Son los héroes de esta historia que no se quiere callar. No se apaga la memoria de nuestro pueblo al gritar. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes. El sentimiento argentino que no se debe apagar. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes. Y entregaron sus vidas luchando hasta el final. Buenas noches, Argentina. TOAS, nuestra historia. Bueno, hoy, como dijimos la vez anterior, vamos a dejarlo hablar a nuestro camarada Galarza, que ya lo dejamos colgado durante 2 programas, para continuar con las historias. Hoy vamos también a implementar algo nuevo que veníamos charlando acá en el estudio. Aparte de saludarnos, muchachos, si quieren dejarnos algunas preguntas y en lo posible que vamos a intentar contestarlas, así que anímense a hacernos preguntas, que vamos aparte de los saludos a tratar de compartir sus inquietudes. Ramón, ¿estás con nosotros? Hola. Ramón, ¿estás con nosotros? Sí, hola. Maravilloso. Sí, buenas noches. Ramón, ¿cómo estás? Ramón Galarza desde Corrientes se comunica con nosotros. Vamos a continuar con la secuela histórica de lo que veníamos hablando, ¿verdad, Ramón? Sí, buenas noches. Tengo un retorno al fondo de la cortina musical, por eso me dificulta. No hay problema, Ramón, tómate tu tiempo. Mientras tanto, seguimos mirando por la ventana, que hoy tenemos una noche hermosa acá en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Ya estamos bien? ¿Puedo salir al aire ya? Sí, estás en el aire, Ramón. Bueno. ¿No sentís entonces, el viento? voy a hablar con lo que estábamos tratando los programas pasados, ¿cierto? Sí, habíamos quedado... Y el objetivo de esta noche es aclarar toda la temática que tenemos sobre la definición de veterano de guerra y veterano de guerra combatientes. Ramón, habíamos quedado, ¿te acordás que íbamos a hablar de creo que era el manual del ejército, creo, que íbamos a aclarar también de dónde salía todo eso? ¿Estoy en el aire ahora? Estás en el aire, Ramón. Estamos volando juntos. Me desorienta un poco, entonces sigo hablando y cualquier... Apagá la radio, Ramón, porque seguramente tenés la radio prendida y nos estás escuchando. Ese es el reto. Bueno. Apagá la radio y estamos mejor así en contacto. No te hagas problema. Bueno. Continúo. Continuar. Bueno, nosotros habíamos hablado sobre lo que representaba la definición de veterano de guerra o combatiente. Bueno, voy a recordar un poquito que habíamos tocado sobre las legislaciones que tenemos en Argentina, que están totalmente definidas sobre conceptos arbitrarios, no se apuntala sobre la legislación internacional, las convenciones internacionales que están vigentes y que Argentina se adhirió con el tiempo desde el año, ya les digo enseguida, desde el año 1956. Bien. Es decir, Argentina se adhirió a la Convención Internacional desde el año 1956. Desde entonces se ha adherido a los protocolos internacionales
y, digamos, no hay argumentos para no tener en cuenta esta convención internacional a la hora de legislar y definir justamente quién es veterano de guerra o quién es combatiente. Le voy a leer un poco lo que dice, no lo digo yo, lo dice el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario que emite la comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional. Se llama, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Hay un punto en donde les leo que explica cómo aplicar el derecho internacional humanitario. Se ha de tomar medidas para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario, dice este informe. Los estados tienen la obligación de dar a conocer las normas de ese derecho a las respectivas fuerzas y al público en general, algo que no ha hecho la República Argentina en todos estos años, ¿cierto? Ahora bien, cuando se tuvo que aplicar delitos por lesa humanidad, Argentina lo ha aplicado, de acuerdo a las convenciones que están vigentes internacionalmente. Pero a la hora de definir o aplicar el Estatuto del Combatiente, que también está contemplado en la Convención Internacional, no lo ha hecho. Yo les vuelvo a repetir lo que decía el Estatuto del Combatiente. Esto quiero aclarar porque nosotros que esgrimimos ser veteranos de guerra o combatientes, tenemos los argumentos para demostrarlo. Dice, los miembros de las Fuerzas Armadas, una parte en conflicto, son, con excepción de personal sanitario y religioso y del personal militar de la protección civil, y solo los miembros de las Fuerzas Armadas son combatientes. Los combatientes tienen derecho a participar directamente de las hostilidades. Ahora bien, en definitiva, los integrantes de las Fuerzas Armadas que participan directamente de las hostilidades son combatientes. Para más información, tengo acá en mi mano un glosario del Derecho Internacional Humanitario para profesionales de los medios de comunicación, se llama, que emite la Comisión Internacional de la Cruz Roja Internacional. Fíjese lo que dice sobre combatiente. En el Derecho Internacional Humanitario, el término combatiente en un conflicto armado internacional hace referencia a las personas con derecho a participar directamente en las hostilidades entre estados, o sea, entre dos países, como en este caso Argentina y Gran Bretaña. Los combatientes principalmente son los miembros de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto, exceptuando a su personal médico y religioso, con derecho a participar directamente en las hostilidades. Los combatientes tienen la obligación de distinguirse de los civiles y de respetar el derecho internacional humanitario. Fíjense lo que dice, son las personas que participan directamente en las hostilidades, los soldados. Bien. El requisito fundamental, participar directamente en las hostilidades. Pero acá, a diferencia del personal civil, del ciudadano civil, no del soldado, no es combatiente el civil. ¿Por qué dice esto la Comisión Internacional? Porque no tiene derecho a participar de las hostilidades, porque no portan armas. Claro. Los religiosos y el personal sanitario no portaron armas, y los civiles tampoco. Entonces no participan de las hostilidades. El tema es simple. Sin embargo, acá en Argentina se reconocieron a religiosos, personal religioso y civiles como combatientes, algo totalmente fuera de contexto de la norma internacional. A ver, Ramón, vamos a hacer un resumen. O sea que para el derecho internacional, sí. O sea, Argentina ha aplicado en los casos de lesa humanidad, pero cuando tiene que aplicar el mismo derecho internacional a la parte de combatientes, no lo ha hecho o ha hecho otra cosa diferente, diferente a lo que dice el derecho internacional. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Es así? Sí, está así claro, como decimos, Eric. Bien. Yo voy a dar unos ejemplos sobre lo que significa participar directamente de las hostilidades, porque es lo que le califica al soldado en un conflicto como combatiente. Fíjense lo que dice. Acá no habla de que tiene que matar a alguien, disparar directamente a alguien. Habla de una situación de guerra por el cual el soldado se involucra de manera directa en las acciones de guerra que concluyen en afectar de alguna forma al enemigo o hacer un daño material o
o si no, de quitar la vida al enemigo. Claro. Les voy a leer una parte para que sea más claro todavía. Fíjense lo que dice el derecho internacional humanitario sobre la participación directa en las hostilidades. Dice, las medidas preparatorias, así como los despliegues y regresos en el espacio, constituyen una parte integrante de un acto o de una operación específica que equivale a una participación directa en las hostilidades. A ver cómo entendemos esto. Los soldados que fuimos preparados para combatir con armas, uniforme, con una orden específica, y nos dirigimos a la zona de conflicto a cumplir una función, desde el momento mismo en que fuimos desplegados y partimos a la zona de conflicto, forma parte de esa acción de una participación directa en las hostilidades. Cumplir esa función y el regreso forma parte de la participación directa en las hostilidades. Porque hemos cumplido lo que se especificó que íbamos a realizar dentro de la función de la guerra. Es decir, una retirada forma parte de la participación directa de las hostilidades. Bien. No ha sido una rendición, según dice la Comisión Internacional, porque eso calificaría de prisionero de guerra. Bien, Ramón, para que... Porque el estatuto del combatiente y prisionero de guerra, dice. Vamos a ir aclarando. El término combatiente está en el Tratado de Ginebra, ¿verdad? Eso es lo que... Perdón, ¿cómo decís, Eric? El término combatiente lo trata el Tratado de Ginebra, ¿verdad? Y ahora estamos hablando del CIRC de la Cruz Roja, que la primera condición que tiene para que para que nosotros hayamos tenido acciones de combate directa, estoy bien por ahí, ¿no? Porque creo que dice eso. Sí. Es curioso cómo nos identifica, señores oyentes, en la definición de la Cruz Roja Internacional, que es el que lleva la voz y aplica la Convención Internacional de Derecho Humanitario, cómo describe las acciones que a nosotros nos identifican. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que dice, les leo textualmente lo que dice: cargar bombas en un aeroplano para atacar directamente objetivos militares en una zona de hostilidades constituye una medida preparatoria en relación a un acto hostil específico y por consiguiente será una participación directa en las hostilidades. Será así aunque la operación no tenga lugar sino al día siguiente. ¿Se entiende? Bien. Vamos yendo hasta ahí, sí, ¿se entiende lo que se comenta? Está clarísimo, y déjame que te lo redondee. Y el CIRC mismo, el Tratado de la Cruz Roja, dice que la misma bomba que se cargó en otra saliendo de la fábrica, y el que cargó la bomba saliendo de la fábrica, pero no la cargó en el avión que iba a hacer la operación, ese no tuvo acciones de combate directa. ¿Me equivoco? Claro. Exactamente. Lo que ejemplifica en la definición de participación directamente en las hostilidades, acá en la Convención Internacional, se refiere a acciones que se identifican como hostiles, claro, hacia el enemigo. En nuestro caso, nosotros también definimos objetivos, claro, y tuvimos acciones registradas. Entonces, más concluyente aún todavía la participación nuestra en las hostilidades. Claro. Entonces, para que vayamos, que la gente se vaya acomodando. El siglo que dice, en primera instancia, dice que primero tienen que haber sido desplegados y después, justamente, aparte de desplegados, este tipo de acciones, de ejemplo, el hecho de cargar una bomba, defensa, en fin, eso son lo que nos daría, según el SIC, acciones de combate directa. ¿Vamos bien hasta ahí? Ramón. Hola, ¿vamos bien hasta ahí, Ramón? Sí. Desplegado. Sí, estamos bien. O sea, todas las acciones, nosotros siempre hacemos bastante hincapié con esto, ¿no? Nosotros hicimos tareas de defensa, logística y apoyo aéreo. Y apoyo de combate. Apoyo de combate aéreo, pero tenemos que traducirlo al lenguaje normal de la gente, que esto sería atacar a la fuerza. O sea, el apoyo de combate aéreo es el ataque directo. Bien, obviamente que con la finalidad de
apoyar a las tropas, en este caso, que estaban en las Islas Malvinas, para apoyarlos y que haya menos bajas. Apoyo directo, sí, como acción directa en las hostilidades. Pero también el tema de la defensa se transformó en combate directo. Ya entramos a hablar de combate, cosa de que acá no menciona directamente, sino en forma aislada la menciona, pero también es muy concluyente porque dice solo que tienen derecho a combatir los que participan directamente en las hostilidades, ¿cierto? Es decir, se registraron combates en el litoral marítimo y en Tierra del Fuego. Eso da las claras señales de que la zona de guerra se cumplió en nuestra geografía, más concluyente todavía. O sea que la definición, digamos, los requisitos mínimos que pide acá en la Convención Internacional la cumplimos y mucho más. Creo que eso es lo que se interpreta de esto. Bien. ¿Estamos? Acá lo importante es que la Argentina en el tema en los tratados internacionales de lesa humanidad hizo lugar, pero no hizo lugar de la misma manera cuando tuvo que hablar de los combatientes, ¿no? Y de la situación de Malvinas. No se aplicó el estatuto de combatientes. Yo les cuento una anécdota y con eso quiero cerrar para darle lugar a los compañeros. Nosotros hicimos una presentación ya cuando asumió este gobierno y nos recibieron en el Ministerio de Defensa en el año 2016 más o menos. No existía concertación, por supuesto, pero como asociación acá de Corrientes sí nos fuimos a hacer un planteo. Y tuvimos un debate con el señor director de Asuntos Jurídicos y del Ministerio de Defensa y su secretario de Coordinación Administrativa. Más que nada con el director de Asuntos Jurídicos. Porque en ningún momento supieron explicarnos, porque el señor, yo le decía, no existe una ley que defina al veterano de guerra ni combatiente. Sí existe la 23848, señor, esa es una ley de beneficios. Ustedes en realidad están apuntalando una ley sobre un decreto reglamentario arbitrario, le digo, esa es la verdad. Porque si bien a los 17 muertos que murieron en la zona continental lo reconoce como veterano de guerra y combatiente, al resto de los que volvimos vivos no lo reconoce, que están violando la Constitución de la igualdad ante la ley también. ¿Cómo se aplica la ley? Tuvimos muchísimas diferencias. En realidad, ni el Ministerio de Defensa, ni la justicia siquiera, al mencionar acciones bélicas, hace referencia a la norma por la cual se refiere. Y sí lo hace la Convención Internacional. Luego nosotros volvimos, para esperar la respuesta, no la encontramos porque no la iban a dar negativa, entonces de forma tácita dijeron que es negativa. Volvimos y hablamos con el señor coordinador de Asuntos Jurídicos y, digamos, enfrentados en la oficina, le pregunto, ¿por qué usted considera que no somos veteranos de guerra o combatientes? Y no, porque no combatieron, me dice. No participaron directamente dígame una cosa, ¿a qué define eso usted? ¿Participaron directamente en las acciones bélicas? A ver. Y no, bueno, eso de participar, de estar frente a un inglés, disparar el arma, dice. Bueno, ¿y dónde dice eso? Porque yo no leo ninguna ley, ninguna norma que se aplique en las leyes nacionales que haga referencia, le digo, no dice en ninguna parte eso. No, dicen en los juicios. Dicen. Bueno, yo no leí ningún juicio tampoco, ni mucho menos en la Corte Suprema. Es una vergüenza que decirlo que en Argentina la Corte Suprema falla sin definir la Convención Internacional, porque es la verdad, no hace referencia. Hace referencia a lo que dictamina la Procuradora Fiscal, porque es la verdad. Bueno, mire, le digo al señor, vamos a parar un poquito acá. Nosotros hemos hecho una presentación, en ese entonces, donde le dejamos pruebas a ustedes, que son registros de los diarios de guerra, que usted tiene, señor, 2 pisos abajo acá en su oficina. Los originales, hace 5 minutos yo los tenía en la mano. Donde habla de combates directos a fuego, disparando el arma como a usted le gusta, contra los ingleses. Y los ingleses disparándonos a nosotros como a usted le gusta, señor. Y esos soldados que participaron en acciones bélicas como a usted le gusta, disparando sus armas, ¿por qué no son reconocidos como veteranos de guerra? Entonces, el director de Asuntos Jurídicos no tuvo otra cosa que decir, bueno, sí, yo vi las pruebas y sí tiene razón, pero a mí me pagan para decirle que no. ¿Se dan cuenta? Esa es la triste historia de nuestro país,
que enmendamos las leyes y atamos con alambre y no nos ponemos a la altura de lo que tiene que tener una legislación nacional de acuerdo a la Convención Internacional. Eso no me gusta. Qué terrible, ¿no? Porque realmente para poder, o sea, convertirnos en el país que todos soñamos, para empezar tendríamos que empezar a cumplir las leyes, ¿no? Y esto... Pero esto es le leo una partecita más y ya con eso le digo lo que dice, bueno, yo ya les leí recién, está obligado los estados a acatar, en tanto se adhirieron, como Argentina se adhirió a la Convención Internacional desde el principio mismo de los convenios y los protocolos adicionales del año 77, se adhirió en el año 86. Ramón. Bueno, Ramón. Sí, pero nunca lo cumplió, esa es la verdad. Fantástico. Bueno, la verdad que es muy didáctico, Ramón. Creo que nos queda a todos claro que lamentablemente se sigue eligiendo qué ley se habla para conveniencia y cuál otra no. Lamentamos que el Estado Nacional, con la misma cumpliendo, ¿no? El tema de los derechos. Incumpliendo sería. No, cumpliendo con los de lesa humanidad, no haya cumplido con la parte internacional de combatientes. Sí, siempre cumple con lo que le conviene, con lo que no le conviene parece que no. Es lamentable. Pasaremos a ser un país después serio. Vamos a hablar del nefasto decreto reglamentario 509/88. Eso ya lo... Ya ese es la frutilla del postre. Me parece que eso amerita ya otro programa. Sí. Así que... Sí, da para largo, porque tiene tantos errores ese decreto que da para varios programas. Mirá, claro, lamentablemente se convierte en un mito urbano todas las cosas que uno puede escuchar sobre el 509. La verdad es que han pasado no sé cuántos gobiernos, 4 o 5, y ninguno ha tratado de solucionar esta vergüenza que a nivel internacional, porque esto ya es un escándalo a nivel internacional. Pero bueno, como nosotros vivimos en un mundo que hay cosas que aceptamos y otras que no, esto sigue pasando desapercibido para todos los gobiernos de turno. Sí. Entonces esperemos que no sé, este gobierno hasta que termine nos dé lo que nos han quitado, ¿no? La medalla y el diploma del Congreso, que es lo que estamos pretendiendo como mínima, que es una ley vigente y que han pasado también un montón de gobiernos y ninguno parece que quiera terminar de cumplir con esta ley, que nos lo han negado en parte. Así que bueno, Ramón, me parece que con el 509 vamos a tener que hacer sí, con mucho gusto, un programa aparte. Yo quisiera invitarlos a estudiantes de abogacía o también a políticos que no están sabiendo nuestra verdad. Yo he tenido comentarios mirá, en mi derrotero por el Congreso, todos te dicen, olvídate, el 509 no se va a tocar, y es un reglamento presidencial que lamentablemente es anticonstitucional, y parece que no tenemos conciencia o no tenemos digamos la fortaleza para cambiar las cosas que están mal, y esto es terrible. Así que esperamos un acto de grandeza de algún presidente y que zanje los errores de otras épocas que nos vienen matando lentamente. Así que Ramón, gracias por tu participación. Retomaremos esto en otro programa sobre el 509. Sí. Un gusto. ¿Cómo? Y yo pido disculpas por digamos los errores de comunicación al principio, que tenía un retorno que era de mi propio celular. Tranquilo, la próxima me voy a corregir. Pero bueno, la buena intención está siempre. Sí, todos estamos aprendiendo, no te hagas problema. Mirá, yo estoy haciendo de locutor, así que imagínate. Así que no hay problema. Acá lo importante es que queremos redescubrir la verdad nuestra, y este es el leitmotiv del programa. Así que Ramón, excelente. ¿Querés hacer un cierre para los muchachos? Algo que quieras decirle sobre este motivo de lo que acabamos de hablar. Les comento la sensación que tuve cuando comencé a leer una guía para entender qué significa participación directamente en las hostilidades de un soldado.
Y te digo la verdad, muchachos, se me hizo un nudo en la garganta porque nos identificaba exactamente por el rol que nosotros cumplimos en el conflicto. Exactamente como define la Convención Internacional, nosotros lo cumplimos a rajatabla. Queda a nosotros el coraje y la decisión de hacer cumplir esto. Eso nomás. Sí, un abrazo yo quiero hacer la acotación de que a veces hay gente entre nosotros que parece que no se siente seguro que realmente es un combatiente o es un veterano de guerra, y la jurisprudencia, sí, la jurisprudencia internacional dice que nosotros somos veteranos de guerra, y eso es lo que no somos movilizados, señores. Somos veteranos de guerra y combatientes en su momento. Totalmente. Eso es lo que somos. Y esto es lo que Ramón nos acaba de sintetizar a través de los dos, el Tratado de Ginebra y el SIG de la Cruz Roja. Gracias, Ramón. Así mismo. Gracias, bueno. profesor. Sí. Gracias, un abrazo a todos. Vale, gracias. Todos los camaradas, hasta luego. Gracias, Ramón. Desde Corrientes, Ramón Galarza, gracias. Estás escuchando TOAS, nuestra historia. Son los soldados conscriptos que defendieron el litoral marítimo patagónico, sus objetivos militares y sus bases aéreas, siendo el escalón logístico más importante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, TOAS. Estuvieron reconocidos como veteranos de guerra desde las primeras leyes promulgadas después del conflicto y despojados de esta condición 4 años después por el Decreto Reglamentario Inconstitucional del año 1988. Reclaman el otorgamiento de la veteranía plena, como la tenían antes de su reglamentación, la misma que ostentan los soldados que participaron de la Operación Rosario, los embarcados de la flota, los que operaron en las Georgias y los que combatieron en la batalla de Puerto Argentino. ¿Sabía usted que durante el conflicto hubo 17 muertes en el continente y fueron las primeras bajas del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur? Hubo incursiones inglesas en el litoral marítimo y fueron rechazadas por ellos. Hubo muertos y prisioneros ingleses, también chilenos, y a los soldados argentinos se les prohibió hablar de ello bajo amenazas. Los pilotos civiles y sus tripulaciones son reconocidos como veteranos de guerra, no así los soldados que transportaban. Los pilotos militares son reconocidos plenamente, no así todo el dispositivo de armas y bases en el litoral marítimo desde las que operaban, como tampoco la defensa antiaérea, la artillería e infantería desplegada en su custodia, que le permitían cumplir con su misión de ataque frontal a la flota inglesa y así salvar miles de vidas en las islas. Fue un trabajo en equipo, salvo para su reconocimiento. Durante el conflicto del Atlántico Sur no hubo ni un solo desertor. Hoy son reconocidos y admirados por los ingleses, por la defensa hecha en el continente. ¿Y sabe por qué? No eran soldados profesionales, ellos sí. Los soldados capturados fueron mejor tratados y reconocidos que por nuestras propias fuerzas. Lo mismo nos pasó con el poder político, judicial y legislativo. Sufrieron estrés postraumático, como todo combatiente del Teatro de Operaciones de Guerra. Apoyanos a fin de lograr las firmas necesarias para que el Congreso de la Nación trate y apruebe el proyecto 3932 de 2018. Concertación TOAS. Más información en www.concertaciontoas.org. TOAS, nuestra historia. La realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Buenas
noches, Eric, y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Tenemos mensajitos de WhatsApp. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo al 11 3126 5274. Vamos a leer lo que nos dicen los excombatientes. Buenas noches, espectacular la reseña de Ramón Ale Giordano. Saludos, que tengan un muy buen programa. Adrián Damianovich, de Agrupación 2 de Abril Santa Fe. Hola, buenas noches, Omar Collados, de General Pico, La Pampa, del Batallón de Infantería de Marina número 3. Hacen preguntas también Daniel Ponce, saludos desde Salta. Acá hay un BGM, veterano de Guerra de Malvinas, que fue personal civil durante el conflicto y me cuestiona a mí movilizado. Buenas noches, los esperaba con muchas ganas. Un abrazo desde Canarias. Muy didáctico y muy bien explicado los conceptos vertidos por Ramón Galarza. Muchos son los mensajes que nos están enviando y esperamos recibir más en esta noche calurosa de 22 grados, 20 horas, 40 minutos. Un programa hermoso que estamos transitando y gracias por dejarme participar. Bienvenida, Yelén. Hola, les habla Miguel Ángel Tancor, DJ de Mar del Plata. Quería saludarlos a Eric Johnson, a Beto Amarilla y a todos mis camaradas, y a seguimos en la lucha hasta la victoria. Un abrazo gigante para todos. Bienvenidos a Yelén Rodríguez, bienvenido Alberto Rodríguez. Ayelén es nuestra nueva voz femenina en el programa, hija de Alberto Rodríguez, un camarada patricio. Y bueno, Ayelén es parte de la familia de los Toas, y fue la que hizo la lectura del díptico, y va a ser la nueva, ¿cómo podríamos decir? La voz femenina del programa, puede ser, y también la otra cara y la opinión del que no estuvo ahí. Esta parte de otras generaciones que no conocemos, desconocemos de esta información que tanto se ha guardado y durante tanto tiempo no se habla del tema de Malvinas, ¿no? Entonces está bueno poder escuchar otras voces y empezar a reconocer y a entender lo que realmente vivieron en esa guerra que fue tan dura, tan fría durante tantos años. En el caso, bueno, de mi papá, de Luis Alberto Rodríguez de Rosa, que se mantuvo callado, ¿no? Y eso es algo que empieza a surgir ahora. Bueno, ustedes siempre movilizaron y generaron el diálogo, pero me parece que ahora hay un movimiento mucho más grande, este espacio en la radio. Ayelén, ¿a vos te pasó en tu casa, porque ya que podemos hacer una charla así media interactiva, tu papá también hablaba poco de esto? Hablaba muy poco, en realidad no se hablaba de esto. Era una fecha súper dolorosa. En casa siempre fuimos muy patriotas, no habían banderas de Inglaterra ni nada que tenga que ver con el inglés. Siempre fue muy duro esa parte, por otro lado, ¿no? Por una cuestión social que quizás es importante saber de inglés, pero en casa era un tema muy trillado y doloroso para papá, que creo que después de muchos años hubo una cena familiar un 2 de abril donde las hijas siempre lo acompañamos, ya siendo más grandes y no viviendo con él. Empezar a compartir esos días como un día muy emotivo, y a mí me movilizó ya hace 2 años o 3 años, tengo 30 años, cuando empecé a entender desde dónde venía ese dolor. Yo soy sobreviviente de Cromañón y tenemos esa historia compartida, ¿no? Del dolor, de algo que uno no puede contar, de cosas que uno no quiere recordar y que vienen desde muy del fondo de uno, y que son partes muy oscuras que las tenemos guardadas y que a veces llevan años poder ponerlas en palabras. Sí, digamos como que el dolor siempre se esconde, ¿verdad? Creo que es una cosa que va surgiendo. A nosotros nos ha costado mucho porque, o sea, siempre digo que hay que fijarse en contexto histórico. Nosotros veníamos de una dictadura, cuando nosotros, nos impusieron un código de silencio a los que realmente tuvieron acciones de combate en el litoral marítimo patagónico y Tierra del Fuego, y de alguna manera nos ha pasado a todos que no queríamos hablar de esas cosas. En mi caso particular, mis hijos, tengo una hija, mi hija mayor tiene tu edad, y exactamente lo mismo. Yo nunca comenté cosas, es como que no nos salían estas cosas, pero bueno. En mi caso particular, gracias a involucrarme, a acercarme nuevamente a los camaradas de aquella época, en mi casa se han empezado a enterar de esto que a mí me pasaba. Tengo amigos de toda la vida, de 40 años, que cuando yo salí del servicio militar me acompañaron, y el otro día le preguntaban, ¿cuántas veces me escucharon hablar de esto? Nunca, me dicen. No, nunca, la verdad que nunca. Yo creo que siempre se respetó también a papá
en esos momentos, y el año pasado escribí algo en el Facebook que después lo puedo traer y lo puedo compartir, porque empecé a sentirlo también desde la sangre, desde el dolor que él tenía, y me parece que la edad que hoy tienen ustedes hace que también se sensibilicen un poco más y empiecen a explorar como estas cuestiones dolorosas y empezar a darlas a conocer. Pasaron muchos años. Sí. Somos una generación que, o sea, los primeros que nos abandonaron fueron los mismos militares, porque en definitiva, en vez de cuidarnos, nosotros siempre hablamos, por ejemplo, en mi caso yo vine con una bronquitis crónica que sigo manteniendo hasta la actualidad. Demasiado duro. Y a mí nadie me hizo una revisación. Hoy me encuentro con compañeros que, charlando, yo creí que solamente yo había venido con un principio de pie de trinchera, pero todos tenemos algún tipo de secuela en el cuerpo, ya sea algunos en las piernas, otros como en mi caso en los bronquios, en fin, y ni hablar de la parte psicológica, que es la que menos se ve, pero que yo he detectado en la mayoría de mis camaradas un síndrome de ansiedad, ¿no? Esto también es una característica del estrés postraumático. Qué casualidad, yo también. Sí, bien, vivirlo desde adentro, tal cual. Bueno, o sea, y vos tuviste una experiencia traumática como fue Cromañón, y es como que a uno le deja yo siempre hablo con un término militar que digo que yo vine de esa época con la cola del disparador limada, que, o sea, que parecemos normales, pero en cualquier situación que nos saca automáticamente reaccionamos ya casi al extremo. Entonces algunos lo hemos podido manejar mejor y otros no lo han podido manejar, y los que no han podido manejarlo, muchos de nosotros se han suicidado, y esto es parte del silencio doloroso que nos acompaña cuando uno busca aquel compañero que compartió alguna situación y te dice no, mira, ya no está más, se suicidó, y uno queda helado porque no puede creer tal cual, esto. No puedes entenderlo. Así que bueno, vos desde tu juventud y con una experiencia traumática que fue Cromañón, que en definitiva han sido también por desidia, que parecería que es una constante en nosotros, porque fíjate vos que, o sea, hablando de los argentinos, ¿no? Porque, tal cual, de la política y cómo está manejado todo. Exactamente, o sea, a mí hubiera sido lindo, ¿no? Que nos traten como verdaderos soldados, porque si nosotros hubiéramos sido soldados profesionales como hoy, seguramente estas cosas no hubieran pasado, pero nos pasaron y la hemos remado como se puede. Así que bueno, por un lado hemos sentido que los militares nos habían abandonado, después también sentimos que la sociedad nos abandonó. El pueblo argentino también. Claro. Y pasa cada 2 de abril, ¿no? Cuando uno va a algún acto del TOA. Yo participé en el 2 de abril que estuvimos en el Cabildo y eran pocas personas, no había un acto oficial realmente. Eso a mí me llamó mucho la atención y dije, ¿cuántos 2 de abril pasaron y no hubo alguien que haga un acto y que realmente los recuerde y los venere, por decirlo de alguna forma? Esta parte del reconocimiento que no va solamente por la ley del proyecto y por lo económico, sino tiene que ver con otras cuestiones también, de ser reconocidos como ex soldados que combatieron por la tierra argentina. Realmente está bueno esto del programa y tratar de que esta información se disperse por todos lados y que llegue a todas las generaciones y que se enteren todos, no solo de lo que aprendemos en la escuela y en los libros, porque mis sobrinos son chiquitos y saben la historia del abuelo y la saben hoy desde otro lugar, no lo que sabíamos nosotras de chicas, hablamos en el año 90. Yo creo que estas cosas hay que hablarlas primero para que no vuelvan a pasar. Bien, que creo que es fundamental esto. Los argentinos no podemos seguir cometiendo el mismo error una y otra vez. Y la verdad que yo, si yo tuviera un hijo de 18 años que tuviera que vivir lo mismo que viví yo, no querría que lo viviese. Entonces tenemos que tratar de aprender de los errores del pasado. Llamémoslo que, bueno, circunstancias históricas, porque esto siempre insisto con el contexto histórico, y que no vuelvan a pasar. Y para esto, y yo creo que nosotros tenemos una herida abierta que la escondemos permanentemente, y la idea de este programa, o la idea de las cosas que estamos haciendo, como hablamos con Ramón, de redescubrir nuestra historia, porque no es reescribirla, es redescubrirla, es una historia rica, viva, y tenemos que cerrar estas heridas. Estas heridas que nosotros llevamos adelante, algunos mejor y otros peor, pero bueno, la idea es descubrir la verdad, y hoy a través de esta herramienta del programa que me parece fabuloso. Antes no existía esto de poder uno
hacer un programa de FM. Era para unos pocos. Mucho más complejo. Era para unos pocos. Y hoy con muy poco nosotros podemos hacer un programa y podemos expresarnos y podemos hacer que nuestra verdad llegue a más gente. Tal cual. Y gracias por dejarme participar. Alberto también está acá, lo voy a hacer hablar de Prepo Alberto. Alberto, quiero que hables, vos fuiste un patricio como yo, contá tu historia. Alberto de Rosa con nosotros. Hola, buenas noches a todos. Bueno, estoy muy emocionado porque al tener a mi hija acá como locutora me produce ciertas cosas. Pero bueno, sí es algo que se sufrió mucho más quizá el posguerra que durante la guerra. Claro. Fue muy duro estos 37 años haber llevado sobre nuestros hombros esa mochila que nunca nadie nos dio una palmada, un aliento desde el Estado, ¿no? Claro. Y eso duele más que haber estado en la guerra. Alberto, contanos tu historia como patricio, para que todos sepamos qué fue lo que hiciste vos. Yo estaba haciendo la colimba como era obligatorio en esa época. En nuestro caso en Palermo. El regimiento de una infantería patricios en Palermo. Bueno, el 2 de abril justo casualmente estaba en Campo de Mayo con la instrucción de los soldados nuevos, clase 63, yo soy 62. Me parecía. Y ahí me enteré que Argentina había tomado las Islas Malvinas, había recuperado las islas, y bueno, ya pensé en ese momento, bueno, ya está, estoy adentro, seguro. No salís más. Claro, que me toca estar allá en el escenario. Y bueno, la cuestión que en el 30 de mayo me mandaron a Comodoro Rivadavia. Estuvimos ahí, yo pertenecía a la compañía C25 de Mayo acá en Buenos Aires y allá se formó una compañía C Patagonia. Y bueno, hacíamos patrullaje sobre la costa, estuvimos durmiendo en Pozo de Zorro, me tocó hacer guardia en un tanque de agua potable en el Cerro Chenque. Y bueno, después tengo una historia un poco común de la guerra porque no vine con todos mis compañeros. Estando allá me enteré que iba a ser papá. Hablo con el teniente Díaz Lastra, que ahora que fue una gran persona, cómo me trató y cómo me cuidó. Y me dio 10 días de licencia para venir a Buenos Aires para que me case. Bien. Estando en el Pozo de Zorro, a 50 metros del mar, una mañana viene un jeep, me vienen a buscar. Y bueno, así fue como me vine para Buenos Aires, antes que terminara en plena guerra. Vine para Buenos Aires, venía con un sargento que se había muerto la hija. Eran casos muy excepcionales los que volvían. Y bueno, el vuelo, yo estaba, era más o menos a las 10 de la mañana y el vuelo mío salía a la 1 de la mañana, así que tenía que estar todo el día en el aeropuerto esperando mi vuelo. Y una de esas entra un general, que era el general García, uno de los que habían diseñado la guerra. Y para esto el aeropuerto era, si habrían por ejemplo 800 personas, habrían 10 civiles y el resto todo militar. Todo. Uno grita atención y todo el mundo saludando al general García. Y él venía para Buenos Aires en una avioneta Merlin de hélice, con capacidad para 5 personas. Entonces yo le dije al sargento que estaba conmigo, hay un sargento y un teniente que se venían para Buenos Aires. Le digo al teniente, dígale si podemos ir con él, total, él va solo hasta Buenos Aires. Dice, no, soldado, dígale usted, soldado raso, claro. Más abajo no va a poder estar. Bueno, me paro delante del general y digo, buenos días mi general, soldado Rodríguez de Rosa, Regimiento 1 Infantería Patricio, solicito su autorización para ir con usted a Buenos Aires, porque el vuelo nuestro está retrasado, no hay problema, somos 3, le digo, el sargento tal, el teniente tal y yo. Dice, bueno, cuando vean que estoy yendo, síganme. Así, bueno, yo, para esto el teniente y el sargento estaban en la confitería. Y bueno, voy a avisarles y cuando miro así por la ventana del primer piso de la confitería estaba el general subiendo el avión. Una avioneta Merlin. Bueno, salimos corriendo, queremos entrar a la pista, nos para la policía militar porque no podés correr por la pista.
se identificaron y dijeron tenemos que ir con el general. Bueno, nos dejaron correr. Estaba el avión, la puerta del avión era la escalera, ¿no? Claro, o sea, claro. Eso era rebatible. Entonces ya habían cerrado la puerta, o sea, y empezó a carretear. Le hicimos señas al que está ese con el banderillero que estaba con las paletas de ping-pong, Sí. haciendo señas. Pararon el avión y el general, y sale el copiloto y dice 2, 3, no, 2, no sé, hacer con los dedos. Entonces digo al teniente, bueno, vayan ustedes, ya está, yo soy soldado, pero soy el sargento y el teniente. Y el sargento dice, no, mi hija ya se murió, llego tarde al lugar, así que me tocó toda gente buena, no sé por qué motivo, tuve mucha suerte. Así fue como me vine para Buenos Aires. Y fue el primero de mi regimiento en llegar a tener una pila de cartas de oficiales, suboficiales y mis compañeros para dejarlas al regimiento y que la familia las vaya a buscar. Y esa fue mi participación en la guerra. Bueno, llegué, a los 2 días me casé y al 7º día vino la rendición, que ya no hubo falta que regrese. Y bueno, esa fue mi historia. Estas son las historias de vida que nos ha tocado vivir y a veces uno escucha que hablan mal de los militares y la verdad que, así como en el caso de Alberto, que un general no tiene problema en compartir su avión con un soldado, la verdad que a mí me ha tocado ver y vivir actos de, digamos, no sé si llamarlo de hombría, pero que hacían honor al uniforme. Como así también me ha tocado ver gente que no le hizo honor al uniforme, pero hay que rescatar las cosas. La idea acá es cerrar las heridas y rescatar estos actos de caballerosidad o de buena persona que hemos vivido. Y bueno, Alberto nos ha dado testimonio de eso. Ayelén, ¿querés decirnos algunos saludos más? Bueno, vamos a leer. Buenas noches, camaradas, Eri, y saludos para los que están en la radio. Muy bueno la aclaración del hermano Ramón Galarza. Felicitaciones por el programa. Daniel Condines también nos saluda, me saludan a mí. Es la hija de Albertito, mi hermano y vecino de Flores. Un vecino tuyo es el Patricio Hugo Luque. Oh. Hugo Luque, de las Islas Canarias. Ah, Islas Canarias. Huguito, un abrazo grande para vos. Mucho. Acá nos dicen, Eric, contá tu parte de la historia de la caravana en movimiento después de San Martín. Sí. ¿Tenés ganas de contar la historia? No, es que tengo ganas, pero no va a haber tiempo. No tenemos tiempo, lo dejamos para el La dejamos para la próxima, entonces. Es verdad, ese debe ser Giordano. Gracias, Lalo, gracias muchachos, ya la vamos a contar. Hola a todos en la radio, cada programa mejor. Yo también estuve callado muchos años. Mi hijo hoy tiene 34 años y se sorprende de cosas que le cuento de lo que pasamos en el sur. Soy Fernando Marcovecchio, del GADA 101. Estuve en Río Gallegos. Muy bueno el programa, gracias José Galarza por dejarnos claros quiénes somos. Pedro Aguiar de San Juan. Excelente y a seguir por nuestro reconocimiento. Último saludo, saludos a todos en el programa. Beto Cabrera, La Rioja, gracias por los que hacen, por el reconocimiento. Gracias Betito, un abrazo grande. Acá nos llegó uno último, acá con mis camaradas de San Juan apoyando la causa. Muy bien, gracias. De todos lados nos escuchan, increíble. Sí. Qué lindo, saludos a todos. Bueno, la verdad que lo siento, Beto Amarilla, vamos a tenerte igual, pero Ayelén es más linda que vos, así que... Bueno, gracias por el halago, gracias. Aunque no se vea. No, pero Beto no lo podés dejar de ver, así que ya Beto tuvo un problema personal, pero ya nos va a acompañar en el programa siguiente. Así que, bueno, vamos finalizando nuestro... tenemos 2 minutos todavía, podemos seguir hablando. Tenemos que anunciar que... el día 14 de noviembre vamos a hacer una, llamémoslo, presentación en el Congreso, ¿bien? Con el diputado Brugue. Es una reunión que vamos a hacer para diputados y sus asesores, donde van a venir personas del medio cultural y artistas, en forma apoyando al proyecto Brugue. Y donde vamos a dar algunas informaciones que para el resto de los legisladores para que en el futuro puedan seguir apoyando el proyecto de ley. Así que el día 14 de noviembre a las 12 horas vamos a hacer esta reunión. Ya vamos a ir comunicándole a los compañeros, vamos a ver la capacidad del lugar, a ver cuánta gente puede entrar de los nuestros. También dependemos de los legisladores y asesores que se presenten.
Así que este va a ser nuestro cierre del año, va a ser también la última presentación oficial del diputado Brugue, que se va por 2 años a su provincia a colaborar con trabajos en su provincia, pero nos ha prometido que en 2 años vuelve y retoma el proyecto que él hizo, inspirándose en nosotros. De todas maneras va a seguir en contacto con nosotros para poder colaborar, ya que él fue el que lo hizo y estuvo haciendo una investigación sobre nosotros y tenemos un fuerte apoyo de parte de él. Así que bueno, este va a ser un evento importante donde ya nos confirmó la presencia la doctora Altavilla, la psiquiatra que ha tratado inclusive a los reconocidos por el estrés postraumático, que ya hizo una presentación el 26 de septiembre del año pasado, donde nos aseguró que el mismo estrés postraumático que tenemos nosotros también lo tienen los reconocidos. O sea que bueno, otra cosa que nos hermana y no nos convierte en primos, el sufrimiento, señores. Gracias Concertación Todas, gracias Alberto, bienvenida a Yelén por estar con nosotros. Vamos a dejarle que se haga el cierre a Yelén. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado, por los mensajitos. Los esperamos el próximo programa. Esto es TOAS, nuestra historia. Gracias audiencia, hasta el jueves que viene. Hasta sus huesos llegó, tropas del sur argentino, bases y puertos defendió. Comunicate con nuestro WhatsApp. Déjanos tu mensaje de audio o texto al 11 31 26 52 74. Radio 4 de Junio. La radio por una Argentina justa, libre y soberana. Las 24 horas, todos los días del año, escucha www.radio4dejunio.com. R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana.